Mi nombre es Alexandra Flores. Yo soy de la organización, mejor vengo para acá. Yo soy de la organización Flora Tristán. Para los que no conocen, nuestra organización está en proceso de constitución. Estamos este año impulsando algunos espacios de discusión, de debate, para poder primero conocer qué propuestas hay, cuál es la situación actual del sistema de pensiones, y sobre eso recoger pues las principales propuestas y tratar de armar, ¿no?, una propuesta conjunta. Quiero antes de empezar comentarles que Flora Tristán, ¿quién era Flora Tristán? No sé si alguno de ustedes tiene alguna idea. Era una mujer luchadora, precursora de las ideas de Marx, ¿no? Ella vivió en la época incluso previa a Marx en Francia, y para su época ella fue como la fundadora de lo que es la seguridad social, ¿no? Ella hablaba mucho de por qué es importante que las y los trabajadores se unan y juntos constituyan la clase obrera y juntos defiendan sus derechos, ¿no? Y además creía mucho en el poder de la clase obrera en el sentido de autoorganizarse. Por ejemplo, ella hablaba de cómo los trabajadores, esa época, imagínense en la época de plena revolución industrial, cuando los trabajadores eran casi poco y basura, después de que terminaban de trabajar o llegaban a una edad, eran desechados los trabajadores en plena etapa de la revolución industrial. Ella decía, no puede ser, ¿no? Los trabajadores y sus familias quedan al abandono y tenemos que como clase trabajadora luchar, unirnos y sobre todo autoorganizarnos, ¿no? Ella escribió un libro muy famoso que se llama La Unión Obrera. Nosotros le estamos difundiendo también sus ideas, y decía que con un franco, por ejemplo, esa época, si cada trabajador aportara un franco al año, podríamos construir palacios obreros, decía, ¿no?, donde podían atender a los trabajadores, podían atender a sus familias, a sus hijos. Entonces, todas esas ideas se han ido transformando a través de los años. En otros países ha habido grandes avances en seguridad social, en seguridad del trabajo, en seguridad laboral, en rentas que pueden solventar, ¿no?, la situación económica en la que vivimos. Quien puso esta idea, quien tomó como ejemplo a Flora Tristán fue nuestro amado y querido Gustavo Rodríguez, que descansa en paz, nos dejó hace 2 meses. Él era experto en el tema de pensiones, quizás algunos lo conocían, estuvo muy convencido de trabajar en este tema, estudió muy profundamente cómo funciona el modelo, ¿no?, porque hay todo un modelo matemático, un modelo económico que está detrás del sistema de pensiones actual en Bolivia. Él fue el que identificó junto a los jubilados de Cochabamba, a otras organizaciones, que detrás estaba, por ejemplo, la fórmula que nos calculaba los 110 años, por ejemplo, ¿no? Y así, él tuvo grandes aportes. Estamos tratando de ver cómo sistematizar, cómo difundir todo el trabajo que hizo para que no se quede ahí, ¿no? Y ustedes saben que es una tarea por poco quijotesca, porque en primer lugar no se valora lo que es la seguridad social, ¿no?, la importancia de tener una prevención, una visión más a largo plazo de lo que es a largo plazo la vejez. Entonces, bueno, todos esos temas queremos debatirlos. Les agradezco su presencia. Hemos invitado a varios sectores a que puedan participar con nosotros. Tenemos entendido que, por ejemplo, el sector de los médicos o el sector de la Federación de Trabajadores de Maestros Urbanos también ha estado trabajando en una propuesta. Lastimosamente no van a poder estar por agendas, por ocupaciones, ¿no? Pero no perdemos la esperanza de poder algún rato reunirnos con ellos también. Y estos meses hemos estado tratando de organizar algunos talleres con algunos sectores aquí en Cochabamba, también en La Paz, y esperamos también llegar a Santa Cruz, ¿no?, con ese tipo de eventos. Y esa es una primera versión de un foro ciudadano, le hemos llamado, donde no solo nos reunamos por sectores, digamos con Fabriles, con el ACOT, sino donde todos los actores nos reunamos, porque al final todos vamos a recibir las prestaciones de la seguridad social, y sería bueno tener también una visión conjunta, ¿no? No solo por sectores, porque eso también nos divide mucho. Bueno, con esas simples palabras quería un poco dar el contexto de este evento, agradecerles por su presencia. Esperamos que no sea la última vez.
Les pedimos que nos sigan en las redes sociales como Flora Tristán Bolivia. Estamos ahí publicando infografías, videos, entrevistas, documentos que nos permitan seguir comprendiendo todo eso de la seguridad social. Como les decía entonces, los que van a presentar hoy día sus ponencias, los sectores confirmados, tenemos a Carlos Sánchez Medrano como delegado de la COT de Cochabamba. Está Zenón Márquez, secretario de organización de la Federación de Jubilados de Cochabamba. Y Sergio Segarra de la Federación de Docentes Universitarios de la UMS. Y finalmente nos va a acompañar nuestro investigador de la organización Flora Tristán, Federico Celada, quien ha venido desde La Paz también para compartirnos todo, un poco las reflexiones que ha venido realizando en estos eventos que les acabo de decir, donde hemos ido debatiendo todos estos problemas, ¿no?, del sistema de pensiones. Entonces vamos a empezar con Sergio Segarra de la Federación Universitaria de la UMS. Solo aclararles que como son 4 expositores, el tiempo es mínimo 15 minutos y máximo 20 minutos. Bueno, puede ser menos, ¿no? Pero les pido que seamos muy cautelosos con el tiempo. Yo voy a controlar con un cronómetro. Entonces, para que todos podamos después debatir, porque se van a presentar las ideas y lo importante es tratar de llegar a algunas conclusiones. Entonces, le invito a don Sergio Segarra, que pueda pasar. Sin embargo, las disculpas del caso, como central obrera departamental que estamos presentes, en algún momento no supimos que íbamos a estar en calidad de expositores. Entonces, muchos menos hemos pedido una propuesta concreta. En consecuencia, vamos a ceder ese tiempo a que puedan nomás ustedes ampliar dentro de lo que pueda significar el Claro que sí. Gracias. Ya. Pase, por favor. Le daremos el... Aquí está, tengo. Ya. Gracias. Muy buenas noches. Quien les habla es Sergio Segarra. Soy abogado de la oficina, responsable de la Oficina de Defensa del Docente de la Universidad, bueno, de la Federación Universitaria de Docentes de la Universidad Mayor de San Simón. Son nombres un poquito largos, pero básicamente, al igual que básicamente las organizaciones que están presentes, la Federación Universitaria de Docentes es una especie de sindicato de los docentes universitarios. Nuestra lógica y nuestra idea es, como siempre, la defensa del sector trabajador docente en este caso, y lo que yo voy a hacer ahora, no soy experto en estos temas, pero hay un conjunto de debates que se han ido dando en el seno de las organizaciones nacionales de docentes, y yo voy a procurar hacer una síntesis de esas perspectivas y esos enfoques que se han estado dando en la Confederación Universitaria de Docentes o en espacios parecidos. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la organización, a la Fundación Flora Tristán. Creo que el establecimiento de debates es fundamental e importante, en especial en estos temas, porque todos vamos a llegar al mismo instante en el que nos veamos fuera del trabajo, con la necesidad de jubilarnos, pero al mismo tiempo, pues, procurando las mejores condiciones posibles. Y yo creo que la cooperación y la solidaridad debe ser uno de los principios fundamentales para el establecimiento de cualquier sistema de construcción de seguridad social a largo plazo. Y lamentablemente el Estado boliviano, pues, ha cambiado de parámetros precisamente por el hecho de que en el conjunto de reformas legales y sistemáticas del derecho boliviano que se han desarrollado en la gestión del 93 al 98, pues hemos salido de un sistema de seguridad social solidario y hemos entrado a un sistema de seguridad social basado en las AFPs. Yo creo que a partir de aquí hemos comenzado con los grandes problemas para los jubilados del país. No quiero decir que el sistema solidario es el sistema perfecto. Yo creo que los sistemas, a pesar de la historia de la humanidad, ninguno es perfecto, todos son perfectibles, y en todos los espacios y en todos los escenarios vamos a encontrar grandes problemas y grandes virtudes. Creo que la gran virtud del sistema solidario es el hecho de que los jóvenes contribuimos a que los mayores tengan una jubilación digna. Cuando nos toque, pues los jóvenes
de la siguiente generación harán lo mismo con nosotros. Y eso hace, en el fondo, que en los sistemas solidarios la jubilación tienda a ser más digna que en los otros sistemas. Así que creo que uno de los grandes errores del Estado boliviano ha sido salir del sistema solidario. Lo malo, en el fondo, es que, como siempre, el Estado tiende a ser mal administrador porque el Estado es político y la política pues implica la concentración del poder y la concentración del poder en el fondo siempre corrompe. Si un político estuviera en el ejercicio de sus funciones e hiciera simplemente lo que le corresponde de acuerdo a ley, no tendría poder. Pero los políticos quieren tener poder para decidir qué hacer con los dineros del Estado y en lo posible pues llevar eso a sus arcas personales. Y eso genera corrupción. Entonces el Estado tiende a ser corrupto y en el fondo las empresas o las instituciones del Estado tienden a ser corruptas. Y en el sistema solidario hemos tenido muchos problemas. Es famoso el caso Chito Chatarra, por ejemplo, pero no es el único. Y el gran problema del sistema solidario es que los estados, desde su presupuesto general, han tendido a subvencionar estos sistemas. Y eso pues va a generar naturalmente un comportamiento o conducta por parte del Estado de querer deshacerse de la seguridad social a largo plazo. Es decir, el Estado no quiere subvencionar nada. Al presente, el Estado boliviano no subvenciona nada. A pesar de eso, en el proceso de transición, yo recuerdo al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada mencionar ciertos principios de esta nueva seguridad social. Y entre estos principios se decía, primero, que el trabajador era dueño de sus aportes. Por eso había un aporte individual. Entonces yo les pregunto ahora, ¿realmente los trabajadores en el sistema actual somos dueños de nuestros aportes? Primer principio que ha sido roto. ¿Cuándo ha sido roto este principio? Si estaba planteado desde el sistema de la ley de pensiones del 94. Segundo, había un fondo de capitalización colectiva. El fondo de capitalización colectiva iba a compensar un poco las inequidades en los sistemas de jubilación. ¿Qué ha pasado con los fondos de capitalización colectiva? Han ido pasando al haber del Estado y el Estado ha ido subvencionando sus gastos con los fondos de capitalización colectiva. De este modo, los trabajadores nos hemos quedado solo con nuestro aporte individual, que ya no es nuestro. Dos problemas grandes. Después aparece el aporte solidario. El aporte solidario, pienso que lo ha construido el nuevo Estado plurinacional, lo ha construido para compensar la inexistencia del fondo de capitalización colectiva. Es decir, hay una suerte de sistema mixto porque los trabajadores, aparte de hacer nuestro aporte individual, hacemos un aporte del 0,5% para tener un fondo solidario y este fondo solidario realizar cierto tipo de compensaciones. Entonces, yo sí estoy pensando que el sistema solidario, por esencia, tiene más virtudes que defectos, pues no podría pensar lo contrario del fondo solidario. Pero lo que quisiera hacer ahora, sin extenderme demasiado en el tiempo, es procurar hacer una síntesis de la posición de la Confederación Universitaria Boliviana con respecto a estos temas, tomando como base el contexto que les acabo de plantear. Con referencia al aporte solidario. El aporte solidario debería tener una única finalidad, y esa finalidad es generar equidad en los aportes que vaya a recibir cada individuo.
¿Qué quiere decir esto? Es posible que algún individuo se jubile con un sueldo elevado. En el sistema actual, uno tendría que ganar más de 30,000 bolivianos o más de 40,000 bolivianos a lo largo de varias décadas para tener un aporte que oscile los 7,000, 8,000 bolivianos. Eso es casi imposible. Y en el sector público, ciertamente imposible por el tope salarial. Así que vamos a tener bajas jubilaciones. El aporte solidario debería compensar una baja jubilación para que sea una jubilación más o menos. Entonces, si alguien se jubila con 3,500 bolivianos, digamos, podría llegar a los 4,500 con ese fondo solidario. El primer gran problema del actual sistema, aparte de los que hace un rato hemos mencionado, es que el aporte solidario no es para todos. Existen sectores que han sido elegidos para poder recibir el aporte solidario. Ahora bien, ¿la solidaridad está mal? No. ¿Está mal que ciertos sectores reciban? No está mal, pero deberían recibirlo todos. Además, tomando como base el hecho de que este sistema tiene como base fundamental la aportación individual. Así que una de las grandes propuestas de la Confederación Universitaria de Docentes y la Confederación de Universidades de Bolivia es que el aporte solidario sea no para el sector al que le corresponda a alguien, sino a la jubilación que le corresponda. Es decir, independientemente del sector al que pertenezcas, si tu jubilación es baja, deberías poder aumentar un poco esa jubilación. Si tu jubilación es alta, pues no necesitas el aporte solidario. Y en el sector docente de la Universidad Boliviana se está viendo frecuentemente el caso de que la jubilación promedio de un docente con más de 25 años de experiencia y teniendo carga horaria completa es entre 3,800 y 4,000 bolivianos. Y todos sabemos que nadie puede tener una vejez digna con ese monto. Por tanto, creo que la solidaridad como concepto no debería excluir a ningún tipo de sector. Primera gran conclusión y primera gran propuesta de la Universidad Boliviana. La segunda es algo que ya se ha estado debatiendo en diferentes espacios dentro de las críticas al sistema actual. La calificación del tiempo es una calificación condicionada. Y eso me lleva al debate originario de la ley de pensiones propuesta por Gonzalo Sánchez de Lozada. Si el aporte es individual y le pertenece al trabajador, la base para poder decidir qué hacer con ese aporte debería partir del trabajador. Es más, originalmente la ley decía que si el trabajador no quería recibir mes a mes su aportación, podría recoger todos sus aportes en uno. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han intentado recoger sus aportes? ¿Les permiten? Por regla general, no. Si son tus aportes, ¿por qué no podrías recogerlos? ¿Por qué no podrías generar una sana distribución de tus aportes? Si yo tengo un monto X, yo podría planificar cómo voy a distribuir mi aporte. Digamos que mi aporte llega a ser, por así decir, 1,000,000 de bolivianos. Y yo soy joven, me estoy jubilando a los 60, así que yo voy a calcular recibir una aportación X, digamos, hasta mis 80. ¿Por qué no podría yo hacer una división sana y decir voy a recibir tal cantidad cada mes? ¿Por qué no podría calcular y recibir todo hasta los 70? ¿O por qué no podría recoger todo
mi aporte. En el momento en el que la mensualidad depende de una calificación de supervivencia del individuo, estamos condicionando a graves problemas. En promedio, todos nosotros vamos a vivir, según la ley de pensiones, hasta los 110 años. Pero tengo algunos amigos ya jubiladitos que quieren casarse con señoritas jóvenes. Si te casas con una mujer joven, la ley te va a calcular que vas a vivir hasta los 130 años o hasta los 140 años. Cuando en la realidad, si te vas a casar con una mujer joven, por lo general te vas a morir a los 3 o 4 años. Espero que me entiendan el chiste. Tu vida se va a cortar en vez de se va a alargar. Bueno, más allá de la broma, lo cierto es que podría existir una justificación para poder hacer una calificación tan absurda. Si te vas a casar con una mujer joven, pues ella tendría que beneficiarse de las aportaciones, ¿verdad? Pero eso se resuelve fácil. Ella tendría que recibir ¿hasta qué techo? Si estamos en un aporte o a una aportación individual, ella tiene derecho a la jubilación, primero con la condición de que hasta donde se acabe el ahorro que tiene cada individuo, en primera instancia. Y en segunda instancia, ella también tiene derecho a la solidaridad, también, porque es un ciudadano del Estado boliviano, casada legalmente con alguien que recibe aportaciones. ¿Por qué le podríamos negar ese derecho? Calcular que alguien va a vivir hasta 240 años es generar un eufemismo jurídico, generar una fórmula matemática diseñada a una imposibilidad material para que el individuo logre recoger el aporte que ha hecho a lo largo de su vida. Ese sistema es un sistema contrario a la aportación individual. Si somos consecuentes, la aportación individual debe considerarse como un ahorro. Y lo que está haciendo el Estado boliviano es decirnos, cuando cumplas 140 años vas a poder recoger tu dinero del banco. Eso rompe con todos los parámetros de legalidad. Ese es una adjudicación del Estado de las aportaciones de los individuos. Es decir, hemos pasado de un sistema en el que el Estado aporta para la jubilación a un sistema donde cada uno se aporta a sí mismo. Pero después de eso hemos pasado a un sistema en el que las aportaciones de uno mismo no te pertenecen y además el Estado crea un conjunto de trabas legales destinadas a que el Estado se apropie de la jubilación de cada individuo. Por tanto, la Confederación de Universidades de Bolivia, como segunda gran propuesta, propone que la calificación sea fija hasta los 85 años de edad. Todo individuo debería tener una esperanza de vida hasta los 85. La Confederación de Universidades de Bolivia propone que existan algunos sistemas de compensación. Si alguien vive más allá de los 85 años, que no es la regla, sino más bien la excepción, a esa excepción se le puede dar un aporte especial mientras dure. Pero seamos sinceros, nadie en este país, o un gran porcentaje, no llega a los 90 años, en primera instancia. Así que esa no va a ser una gran carga para el Estado. Y en segunda instancia, cuando existen sobras en la aportación individual, por ejemplo, si yo me muero antes de tiempo y no tengo esposa y mis hijos son mayores a 25 años, ¿qué le pasa a mi aportación? Se la apropia el Estado. Esa aportación tiene que ser devuelta dentro de los parámetros de la sucesión hereditaria a quienes corresponda. Y si mis hijos tienen 60 años, pues recibirán mi aportación porque es mi aportación individual. Si es que vamos a pertenecer a un sistema individual, deberíamos respetar los aportes individuales. Mientras tanto, creo que estamos en un sistema mixto y también tenemos que ser consecuentes con ello. Así que, primero, respetamos los aportes de cada individuo y, en segundo, somos solidarios con todos. Creo que a partir de ahí, no creo que logremos tener un sistema tan digno como nos permitía tener el sistema antiguo. La verdad, mi abuelita, que trabajaba en un colegio fiscal, se había jubilado, pues se ha jubilado en los 90s,
y ha fallecido hace más de 10 años, se ha jubilado con más monto que mis colegas docentes, con 30 años de aportes y con carga horaria completa. Así que no está mal que mi abuelita ya se haya jubilado con esos montos. Lo que está mal es no permitirles a nosotros que estamos en la lista de espera para estos escenarios, pues perjudicarnos y no beneficiarnos. Ahora ni siquiera somos dueños de nuestros aportes. Ojalá que esta síntesis un poco escueta de lo que ha planteado la Confederación de Universidades de Bolivia nos pueda ayudar y contribuir en ese debate y de ser necesario yo me comprometo a conseguir el documento resumen de lo que ha trabajado la Confederación para poder difundirlo a partir de las redes sociales de la Fundación. Quiero agradecer de nuevo a la organización de la Fundación por darnos un poco de tiempo y permitirnos el debate. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias a Sergio, muchas gracias por la precisión y por respetar el tiempo. Y sí, justamente queremos también decirles que vamos a sistematizar las conclusiones de ese taller y vamos a igual difundirlas, ¿no? Para que podamos todos seguir investigando, estudiando y ver cómo mejorar y cómo resolver el problema en el que estamos. Ahora voy a invitar al señor Zenón Márquez, secretario de Organización de la Federación de Jubilados de Cochabamba. En principio, tengan todos ustedes muy buenas noches y ponderar el trabajo de la organización o de la Fundación Flora Tristán. Este auditorium debería estar completamente lleno. Pero esto es efecto, no un rechazo a la iniciativa de la Fundación, sino el desgaste que tienen, ¿qué les digo?, los contribuyentes, trabajadores activos y los jubilados en poder encontrar respuestas positivas a su problemática. Más de 3 años, y quizá más, se va discutiendo situaciones más ponderables, pero que no se las consigue. Dicho esto, como organización, la Federación de Jubilados de Cochabamba, jubilados en el Sistema Integral de Pensiones, ¿sí?, federación que está afiliada a la Confederación Nacional de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones CONALJUSIP, que esta a su vez va afiliada a la Central Obrera Boliviana. Quiero señalar el criterio. Acá no estamos trayendo ninguna respuesta, simplemente observaciones y sugerencias que pueden ser tomadas en cuenta para adelante, pero desprendiéndonos de una situación. Hemos comprendido de que la jubilación no es exclusivamente de los viejos o de los jubilados. Fundamentalmente hay que comprender de que es un derecho expectaticio para toda aquella gente que está en puertas de la jubilación y aquella gente que está empezando a contribuir con su cuota parte para alcanzar aquel derecho en su momento de la jubilación, que de ninguna manera es una concesión, sino es una suerte, como llaman los economistas, es un salario diferido que recibe el trabajador por los aportes permanentes durante su vida laboral. El criterio
de los jubilados organizados, el principio ha sido, pese a que se tiene un petitorio, el CONCIF ha presentado un petitorio con 11 puntos, petitorio de hace 2 años atrás. Culminó con una huelga de hambre muy esforzada. Digo esto esforzada porque no es fácil de que un jubilado con las deficiencias físicas, con el desgaste natural de su físico, entre en una huelga de hambre. Pero lo hicieron, y lo hicieron por más de 15 días. Aún así, no encontraron respuesta. Encontraron ultraje cuando en tratativas, con un criterio, no me explico, aunque se comprende, abusivo, quienes tienen el uso del poder, ¿qué les ofertaron? Les ofertaron, dice, les podemos dar una bolsa más del Carmelo. Esa es una ofensa. Ese tipo de cosas han sopesado. Bueno, el problema y el posicionamiento al margen de esos 11 puntos que tiene el pliego petitorio, ¿no?, lo tomamos como asuntos coyunturales, porque el fondo del problema es la sustitución de la ley 065, la ley de pensiones, porque este es el origen de todos los males económicos, políticos y sociales de los jubilados, que no lo están avisorando quienes están en puertas de la jubilación. No lo avisoran los trabajadores activos. Se consideran, a mi entender, inmortales. ¿Sí? Dice, no, esto va a llegar. Bueno, ahora, ¿por qué nosotros planteamos esa situación de la sustitución de esta ley? Otros la han llamado su abrogatoria. Porque tiene profundas contradicciones. Y solo nos hemos manifestado hace unos 3 años atrás, cuando ponen en vigencia el funcionamiento de la gestora pública. Antes no dijimos nada. La única institución y organización fue Ajupso Cochabamba, por entonces dirigido por don Carlos Quiroga Blanco, que era presidente de esta organización, que en el 2016, a través de un documento, observa la inconstitucionalidad de la 065. ¿Pero fundamentado en qué? En el hecho, si tenemos la ley en este instante, y vamos al artículo 147, profundas contradicciones. ¿Qué dice ese artículo? Cuando se crea la gestora. Crea la gestora como una instancia, como una empresa productiva del Estado, sin ningún tipo de contribución. Y le otorga personalidad jurídica. Entendamos qué es la personalidad jurídica. Es el instrumento mediante el cual quien tiene esa personalidad jurídica en un ente colectivo es para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como miembros del Estado, como miembros de una organización. Le otorgan personalidad jurídica. Pero este mismo artículo, ¿qué dice? La gestora debe estar bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. O sea, les reconocen personalidad jurídica y le dicen, no, va a estar bajo mi tuición. Como hablaba anteriormente, me parece que es abogado, ahí decía, ¿no? En términos jurídicos,
es como ejercer la curatela sobre los mayores. Cuando dice tuición, la gestora ¿qué debe administrar? El seguro a largo plazo, particularmente de los contribuyentes activos para poder administrar las pensiones de los jubilados. Este elemento tremendamente antijurídico, que determina, pues, en su análisis somero, si ustedes quieren jurídico, ¿no?, la inconstitucionalidad de este instrumento normativo. Un otro elemento que se observó, dice, no obedece los principios de la seguridad social. El de la solidaridad, el de la democracia, cuando otorga, y no estamos contrarios, 100% de jubilación a las Fuerzas Armadas. Está bien, pero que sea para todos, no solo para un sector. Esto también determina la vía de inconstitucionalidad de esta ley. Y miren, y con ventaja ese 100% a las Fuerzas Armadas. Porque este es un mandato de una ley ya desde el gobierno de Germán Busch para las Fuerzas Armadas, donde establece 100% de jubilación, ¿no? Y con esta ventaja más, en caso de aumento salarial o de emolumentos a sus activos, en el mismo porcentaje debe ser para los jubilados. ¡Qué gran ventaja! Estos son, pues, argumentos de inconstitucionalidad de esa ley. Y hay muchos otros. Por eso estamos en el criterio de la sustitución de este instrumento normativo. Otro de los elementos que nos proponemos y planteamos los jubilados, ha habido una suerte de, han captado un mensaje, que les digo, un tanto inapropiado, que no se ubica al momento. Cuando se dice una nueva ley, y han instalado en la mente de los activos y de los jubilados, decir una nueva ley va a demorar más de 5 años. No es así. No es así. Miren, aquí no voy a tomar aspectos de carácter político, ideológico, que todos están en su derecho. Pero el momento en que estamos viviendo de confusión ideológica, gobiernos que se dicen de izquierda como en el nuestro, pero actúan con principios de derecha, cuando rechazan a un imperialismo para someterse a otro. Esos son los gobiernos de izquierda que nos dicen. Y una corriente ideológica de izquierda que actúa bajo los intereses, quizá, no creo inconscientemente, conscientemente, bajo principios de izquierda. Imagínense, por ejemplo, yo quiero hacer una referencia. Quienes conocen materia jurídica, ¿qué fue el gobierno de Banzer? Una dictadura, tremenda dictadura, proimperialista, ultraderechista.
pero dejó una norma que hasta ahora, quiero abrir un paréntesis, quien les habla no comulga en ninguna tienda política, de antes y ahora. Nadie puede decirme, tú estuviste en esta o en esta tienda. No. Eso me da el derecho y me permite hablar con esta soltura. Hablaba de Banzer. En su vida, solo un 1 de mayo, lanzó lo que se llama ahora, aunque no debía llamarse ley, porque él actuó sin parlamento, ¿no?, lo que se llama la ley de los quinquenios, que modificó completamente el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. ¿Acaso no fue imagínense, un ultraderechista trae una respuesta completamente de izquierda, de protección al trabajo y en este caso de los jubilados o la gente en proceso de jubilación, cubrir sus ahorros que le van a servir para su jubilación. Nadie la ha discutido hasta ahora. Estableció los quinquenios. Bueno, sería amplio explicar aquello. Por eso hablo de las contradicciones y ambigüedades de los que nos mandan. Y no es una clase política, fundamentalmente son castas y de distinto pelaje. Yo quiero concluir con el siguiente hecho y reiterar: el alcanzar un nuevo instrumento normativo para el seguro a largo plazo, aunque la prospección de los jubilados es encontrar un documento que hable de la seguridad social y no solo del seguro social, que es fragmentarlo. Cuando hablamos del seguro a largo plazo, solo contempla jubilación y retóricamente otros elementos que nunca se cumplen, como ser vivienda, asistencia hospitalaria, centros especializados. ¿Existe aquello? Solo en la teoría, en la práctica no. Pero vamos con este trabajo, que es inmediato. Y decía, tiene que ser labor de todos. Elaborar ese instrumento, mucha gente minimiza la capacidad de los trabajadores. Dice, no, un fabril, un minero va a poder hacer esto. Imposible. No minimice, no subestime. Hay capacidades diversas. Hay fabriles, hay mineros que se han profesionalizado en profesiones libres. Y finalmente, ahí están las universidades. Y las universidades que son sostenidas por el pueblo tienen que servirle al pueblo. Ahí están los técnicos en materia jurídica, en materia económica. Ahí están los entendidos en seguridad social, los matemáticos actuarios. Con toda esta experiencia vivida, elaborar ese tipo de documentos. ¿Y qué les digo? En tiempo breve, establecerse por tiempo y materia, como se dice. No hay imposibilidad en aquello. Es por eso que, particularmente, los de la Federación de Cochabamba, vamos a empezar a salir a los sectores activos y que comprendan de que esto de la jubilación, que es parte del seguro social, no de la seguridad social, es una parte integrante, pero es de necesidad inmediata. Ahí discutiremos
cosas que, imagínense, a veces discutimos cosas cuando recién se nos presenta y nunca los hemos analizado antes. Ha salido ese proyecto de ley, la 395, y la gente chilla, protesta, y dice a los 65 años nos obligan a querer jubilarnos. Y el viceministro dice, no hay en ninguna parte de esa normativa de que se les obliga. Sí, se les obliga. Si me permiten un instante, yo puedo leerles esa línea donde sí les obligan. Pero ¿qué ocurre? Este proyecto se ha presentado hace 4 meses atrás. Esta disposición ya estuvo vigente, la obligatoriedad a jubilarse en el artículo 66 de la Ley General del Trabajo, artículo introducido hace más de 20 años atrás. Los maestros protestan y dicen, no, a los 65 años jubilar, no, imposible. Vamos a seguir. Y tienen ellos, que es su instrumento legal, que lo defienden a rajatabla, y yo respeto, que se llama el Reglamento del Escalafón Nacional. Su artículo 75 de ese reglamento vigente, ¿qué establece? La jubilación a los 60 años y con el término obligatorio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no lo ejecutan? Lo ejecutaban cuando se cumplía ese articulado y se le otorgaba a ese docente que tenía 60 años y le daban 90 días para que haga 90 días con goce de haberes, para que realice su trámite. Y las autoridades debían cooperar. Cortan la concesión de esos 90 días y nadie quiere jubilarse. Y peor aún ahora con rentas bajas. Termino. Decía, vamos a salir los de la Federación de Cochabamba, los jubilados de Cochabamba, en el sistema integral de pensiones, a los sectores activos, hacerles comprender esta realidad, que ellos son parte del problema, que no ocurra. Y nadie lo quiera, de que haya un instante en que declaren la quiebra de la gestora pública. ¿En qué quedarán esa gente que está en puertas de la jubilación? Pasarán al TGN y el TGN le dará una pensión hasta donde alcance. Estas cosas hay que preverlas y no solamente reaccionar cuando ya viene la disposición, manda hacer o no hacer alguna situación. En esta dirección, reitero, nuestra labor, nuestra posición es entrar en contacto directo y en el análisis y toma de conciencia de este problema, particularmente a los compañeros activos, de quienes, o particularmente, yo diría, mayormente es el problema para ellos. Porque si algo vamos a conseguir los jubilados, ¿qué tiempo nos va a durar? 2, 3 años, quizá menos. En cambio, lo que proponemos, ese trabajo, esa nueva estructura de una ley, es para sostenibilidad por muchos años. En esa dirección está la posición de los jubilados de Cochabamba, que también es el criterio de CONALJUSIF, vale decir, de la Confederación Nacional de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones. Muchas gracias.
Muchas gracias a don Zenón por su participación. Ahora le vamos a invitar a nuestro colega Federico Celada, que nos acompaña desde La Paz. Muy buenas noches. Vamos a compartir una exposición. Para recordar, digamos, algunos ejes temáticos, voy a apagar, creo que esta luz, ¿no? Ahora sí. Ya. Ahorita nos vamos a instalar en la tecnología, pero podemos conversar de algunos temas, ¿no? Bueno, hemos estado trabajando en algunos ejes, viendo las limitaciones de la actual ley de pensiones. Hemos estado reunidos con otros sectores, como los trabajadores fabriles y con la Central Obrera Departamental de La Paz, con médicos, con también docentes universitarios. En fin, hemos estado viendo estos temas con ellos para tratar de generar algunos elementos, digamos, hacia propuesta, que eso es lo que el gobierno ha pedido, ¿no? Que están planteando que debemos generar propuestas. ¿Qué otro tema? Se ha debatido eso de la capitalización individual y del tema de lo que llamamos el sistema de reparto. Bueno, hasta sí está mencionado en la ley 065, de capitalización colectiva que existía antes, ¿no? Y que hasta ahora arrastramos con lo que llamamos la compensación de cotizaciones, que son los que han aportado en el sistema antiguo. Eso hasta ahora está vigente. Y los resultados ya se pueden evidenciar y muestran que tenemos que trabajar en un nuevo proyecto, en una nueva estructura de la ley. ¿Ya? Bueno, yo voy a ir pasando rápido algunas cosas, pero como no estamos todavía avanzando, el sistema integral de pensiones es un sistema que tiene al menos 3 componentes, ¿sí? Uno de los componentes, el que, digamos, hace mayor cobertura, es el sistema no contributivo, que se llama la renta dignidad, ¿sí? Eso nos toca toca a todas las personas mayores de 60 años y es 300 bolivianos cuando eres asalariado, dependiente o tienes jubilación y 350 para los otros sectores. Son montos bastante bajos, ¿no? 300, 350. Y tenemos el contributivo, que es la herencia de la ley 1732 de Sánchez de Lozada, que es la ley de capitalización individual. Y en la ley 065 se crea el régimen semicontributivo o el fondo solidario, ¿ya? Entonces son 3 elementos del régimen que nos plantean el contexto y el marco que se está desarrollando actualmente. Todo esto es manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿sí? Ahí tenemos algunos problemas, ¿no? Bueno, es la cabeza del sector, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tiene un correlato, o sea, está acompañado por un ente que antes se llamaba Superintendencia y ahora se llama Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros, la APS. Y por debajo estaban antes las administradoras de fondos de pensiones, las AFPs, y ahora está la gestora, ¿no? Entonces, se ha estatizado totalmente el régimen, ya las AFPs eran entes privados, ahora la gestora es ente público, si bien su creación data de la ley de 065, pero su funcionamiento, como todos sabemos, pleno, está recién iniciando en mayo de este año, ¿no? Entonces, desde mayo estamos con la gestora
como administradora de nuestros fondos de pensiones, ¿sí? Bien, miren, entonces, ahí está lo que les estoy mencionando y ahí están las cabezas de sector, etcétera, ¿no? Que es, tú, Ali, me vas a ayudar, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, pasamos. Esto es lo que acabo de explicar. Y hemos hecho, o bueno, el gobierno ha dado parámetros para la jubilación, ¿sí? Que en este momento están plenamente vigentes. Cuando tenemos 10 años de aporte, nos van a pagar, con el aporte solidario incluido, 640 bolivianos, ¿ya? En un medio de comunicación, creo que Pío XII me decía, pero eso no alcanza ni para el pasaje, ¿no? Entonces son montos realmente pequeños los que se están manejando actualmente, ¿no? 640 bolivianos. Bueno, a los 15 años eso sube a 920 bolivianos, no llega ni a 1000 bolivianos. Si llegamos a 35 años de aporte, que eso quiere decir 420 cotizaciones, porque eso se cuenta por meses, 420 cotizaciones, en el límite inferior se paga 1.600 bolivianos, ¿no? Que eso no es ni el mínimo nacional. Y en el máximo, 4.200 bolivianos, ¿sí? Entonces, yo en algún seminario les dije, estaban ahí gremiales, fabriles, y les dije, ¿será que alguien puede vivir con 640 bolivianos al mes? Obviamente eso, no sé si para reír o para llorar, ¿no? ¿Podremos vivir con los 2.362 del mínimo nacional? No, ese tampoco es una cifra. Bueno, entonces les dije, a ver, 4.000 bolivianos. Cuando dije 5.000 bolivianos, recién los trabajadores, sí, con eso sí podemos estar viviendo al límite. Poco para reflexión, ¿no? Y miren cómo están nuestros límites. 1.600 bolivianos los que aportan en el mínimo nacional y los que tienen exactamente un referente salarial mayor a esta línea de arriba, pueden llegar en 35 años de aporte a 4.200 bolivianos para la jubilación. Reitero, incluido en esto el fondo solidario, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de cifras tan bajas? Esta es una pregunta de rigor, porque cuando Sánchez de Lozada vendió el proyecto, decía, vas a jubilarte de acuerdo a lo que tú te ahorres, porque ese otro sistema de colectivo, solidario, eso fracasó rotundamente, no sirve para nada. Lo que tú te ahorres en el tiempo, en tus años, y si tienes buen sueldo, tu jubilación va a ser buena, y si tu sueldo es bajo, bueno, tu jubilación va a ser baja, pero finalmente es tu capitalización individual. No se olviden que el proyecto de capitalización de empresas y de todo lo trae Sánchez de Lozada, y en el ámbito laboral era la capitalización individual. Bueno, la lógica no está mala, digo, me voy a ahorrar toda mi vida y cuando sea mayor me retiro y bueno, si me ha ido bien, he tenido buenos cargos, etcétera, mi jubilación va a ser buena. La realidad es que, y no solo en Bolivia, en todos los países eso fracasó, pero de manera rotunda. Hasta este momento hay apenas 4 países que tienen el régimen y uno de ellos ya se está retirando, que es Chile, que ahora con Boric están haciendo más o menos el fondo solidario, ¿ya? Entonces, van a quedar 3 países en el mundo como bichos raros que todavía están apostando por eso, pero esos 3 países son muy desarrollados. Uno de esos es Nueva Zelanda, por ejemplo, que tiene un fondo, que llamamos renta dignidad aquí. Ellos tienen un monto ya que lo solventa de por sí, que es mucho más alto, ¿no? Que no es como 300 bolivianos acá. Bueno, pero el régimen como tal es de capitalización individual, ha fracasado. Entonces, bueno, viene el gobierno de Evo Morales, viene el gobierno del MAS, presión social, etcétera, se hace la ley 065, se crea el Fondo Solidario y se plantea esto. Estos montos que les estoy mostrando que están vigentes hoy, que están plenamente vigentes, es la última modificación que se dio en la ley 985, porque esto ya viene de 2 o 3 modificaciones, ¿sí? Eran otros montos, en la ley 065, si ustedes se fijan en el texto, son otros montos,
se ha mejorado el 2013, luego estas vienen del 2017, ¿sí? Entonces, bueno, estos montos han quedado pequeños, indudablemente. El ministerio dice que contrató, dice porque nosotros hemos estado reuniendo y tratando de conseguir la información y según él, en una carta que envió a la Confederación de Docentes, dice que ha hecho un estudio matemático actuarial y que ha establecido nuevos montos, ¿no? Entonces, pasamos, por favor. Para esos nuevos montos, fija estos parámetros de financiamiento, ¿sí? Estos son fuentes de financiamiento. Entonces, acá tenemos el aporte patronal, el aporte por planilla de las empresas, que era 3%, en el proyecto de ley 395 lo sube a 3,5, ¿ya? El aporte minero, que es una adicional para los mineros, que era 2%, lo va a subir a 2,3%. Ahí están los incrementos, 0,5, 0,3. Y en el aporte nacional solidario, estos son los aportes que además, decían al principio un colega, es 0,5% nos cobran a todos para cubrir el fondo solidario, ¿verdad? A todos. Pero además, los que ganan arriba de 13.000 bolivianos les cobran 1% sobre el saldo, ¿ya? Entonces, 1% si ganan más de 25.000 bolivianos, les cobran 5% de esa remuneración, y si ganan más de 35.000 bolivianos, les cobran 10% para el aporte nacional solidario. Esos sueldos van a eso. Esto, con este proyecto de ley se estaría modificando, ya no sería 1, por ejemplo, en el primer caso sería 1.15, en el segundo 5.74, y en lugar del tercero que era 10%, ahora van a aportar 11,48%, ¿no? Entonces, este es un incremento de la fuente de financiamiento para el Fondo Solidario. Con esos montos, ¿qué se logra? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos algunas referencias. Bueno, acá tenemos el ejercicio. Digamos, alguien gana 15.000 bolivianos, está por encima de 13.000, solo se le asigna este 1.15 a su saldo, no a todos los 13.000, no a los 15.000, sino de los 15.000 se les descuenta 13.000, quedan 2.000 y eso es 23 bolivianos que van a cobrar actualmente, ¿sí? En el caso de alguien que gana 30.000 bolivianos, 287 bolivianos, y en general a alguien que gana 40.000, que esto es más empresas públicas, empresas privadas grandes. Aquí que tenemos el IEPFB, tenemos el Banco Unión, hay sueldos de este tamaño o un poco más, ¿no? Pero porque los demás estamos con el límite salarial, eso sí es evidente. Ahí tienen hasta 589. Aquí se plantea que el Estado debería tener aporte adicional, no lo tiene, está solo como patronal. Pasamos, por favor. Ahí está, entonces, de acuerdo a este proyecto de ley 395, no aprobado todavía, está en la Asamblea Legislativa, tendríamos estos nuevos montos, ¿no? En la base ya no sería 640, después de 10 años tendríamos 720 bolivianos, es decir, 80 bolivianos más, ¿no? En el límite teníamos 1.600, ahora tendríamos 1.800. Y en el techo tendríamos ya no 4.200, sino 5.200, es 1.000 bolivianos más. Aquí sí hay que destacar eso de que hay categorías, ¿no? 3 categorías de bolivianos. Primera categoría son los militares, ¿no? 100% de jubilación. Sueldos de 22, 24.000 bolivianos, se les paga el mismo monto. Categoría 1 de boliviano. La categoría 2 estarían los mineros, porque a los mineros se les está pagando un monto mayor. Ya les he mostrado que tienen un aporte de 2% adicional. Y bueno, en este momento están ganando como 5.000 bolivianos y con este proyecto de ley llegarían a 6.000 bolivianos su techo, que es mayor, ¿no? Entonces, y estamos los demás, los ciudadanos normales, los tristes mortales que estaríamos en este marco, ¿no? Entonces, de primera, de segunda, de tercera. Presentaron un amparo constitucional que no debería haber discriminación, etcétera, etcétera. Nada funcionó, pues es la verdad. Esto se ha impuesto y punto. No es legal, no es constitucional, pero está ahí, ¿no? Nosotros, si es que esto se aprueba, así funcionaría.
los que más están presionando para esto son los jubilados, con Al-Jusib, ¿no? Hay la presión por esto. Este proyecto, sin embargo, tiene una trampa que dice 65 años quedas fuera del trabajo. No lo dice así tan claro, dice por temas de salud, dice, como toda la retórica, los que cumplan 65 años serán retirados de su fuente, pero si quieren seguir trabajando deberán someterse a un examen cívico-mental, o sea, físico-mental, con el Instituto Nacional de Salud Ocupacional. Quiere decir, como en la época de Hitler, hay que entrar a la revisión como judío, ¿no ve? Y no sé si yo por usar lentes ya me van a decir, no, usted ya no puede trabajar, ¿no? O sea, no se entiende eso. ¿Cuál sería la razón para que ya no nos permita trabajar? Bueno, sobre todo en el ámbito intelectual, los que somos todos profesores universitarios, médicos, etcétera, eso no tiene sentido, pero lo están planteando. Y dice, y en eso de un debate que tuve ayer, les digo, pero ni vergüenza tienen ustedes los del gobierno, porque su tercer artículo dice, eso no incluye a las autoridades electas, ¿no ve? O sea, ellos no necesitan cerebro, no necesitan inteligencia, no necesitan capacidad física, a ellos nadie les va a controlar y no necesitan ser evaluados. El resto de los ciudadanos de a pie, sí, tenemos que ser evaluados si somos mayores de 65 años y queremos seguir trabajando. Genera molestia y viene de otro lado. Bueno, si quieren cuidar la salud, está pues el Seguro Universal de Salud, discutiremos eso. Como en un tema de montos, al final dicen, y por tema de salud, o sea, pongamos pues las cosas, ¿no?, en su lugar. Si quieren hablar del tema de salud, hagan una ley, decreto, etcétera, de salud. Esto es tema pensiones. ¿Por qué quieren meter una cosa con otra? ¿No? O sea, tiene una razón política. Supuestamente a partir de eso van a generar más espacios laborales, despidiendo a los ancianos, etcétera, pero no tiene mayor sentido, porque eso implica que no tienen política de empleo, implica que quieren pisotear la Constitución, implica que aquí ya no hay derechos, ¿no? Entonces, no funciona por ahí la situación y ahí se entrampó. Y ayer estuvimos discutiendo con algún compañero de CONALJUSIP, el compañero Asensio Cruz, y dice, bueno, pero es que los activos no sufren como nosotros porque tienen sueldo al mes y en cambio nosotros, esto nos beneficia. Seguro que sí, les beneficia, a algunos de ellos sí, no lo niego, pero los activos no podemos apoyarles y decir, bueno, lo de los 65 años pasa. El gobierno nos ha generado un conflicto. Tenemos que unificar y decir, ese artículo no va, y este proyecto, que parece, en mi criterio, es muy limitado, pues bueno, adelante, porque seguramente va a beneficiar a los que podemos denominar o autodenominados jubilados absolutos, ¿no? ¿Eso por qué? Porque hay la posibilidad en la 065 de que algún grupo de jubilados, o sea, las personas puedan jubilarse sin dejar de trabajar. Ese grupo existe, ¿no? En la docencia, en otros lugares he visto que hacen su trámite, porque como el dinero que te ahorras toda tu vida es tu dinero, tú puedes pedirlo, pues, ¿no ve? Y en ese momento no te pagan, ni siquiera, no están por aquí. A un médico, me decía esta mañana, que me han hecho un cálculo y estaba 960 bolivianos, le iban a dar después de 18, 20 años de aporte, una cifra, pues, ¿no ve?, mínima. ¿Por qué? Porque te dan sin fondo solidario. O sea, no, ¿por qué? Porque el gobierno, el Estado no puede dar doble contribución, doble remuneración. Y el fondo solidario ya no es tu remuneración, sino es colectiva, estatal, etcétera. Ya no corresponde. Entonces te darían solo esto. Pero algunos profesionales prefieren hacerlo así, aunque ganen de ese lado centavos, 800, 1000 bolivianos, pero dejan de aportar, porque ¿cuánto están aportando? Algunos están aportando 500, 800, 1000 bolivianos. ¿Y para qué, digamos, hacia dónde va? Entonces siguen trabajando, se jubilan con eso, esa posibilidad existe. Ok. Ahí está el debate, la discusión. Vamos, entonces, ahora sí, un poquito así. ¿Cuántos aportantes hay para pensar en otro régimen? Miren, en el 2016, 746,000. Sale esa el nuevo proyecto de ley, se fijan en esos montos
Y eso entusiasmó a mucha gente del sector informal. Y miren, los del sector informal empezaron a aportar, apuntando a esos 10 años. Ese monto en el tiempo, por la devaluación y todo, se está cayendo, 640 y es poco. Pero ahí estuvo un poquito creciendo. Se creció rápido porque apareció la ley y luego se estabilizó. Bueno, vino la pandemia, bajó el número de jubilados, de aportantes, y finalmente estamos alrededor de un poco más de 900,000 trabajadores, afiliados, aportantes, ¿no? 922,000. No llegamos ni a 1 millón. Pese a que los inscritos son 2.500.000 personas. Pasamos. Entonces, esta es ver un poco la diferencia, 640 a 720, y en los límites 200 bolivianos en los de abajo y 1.000 bolivianos arriba. Pasamos. No es gran diferencia. ¿Por qué no hay rentabilidad? ¿Por qué nos va tan mal en nuestros...? Y esta puede ser la razón. Esa línea naranja es nuestro piso, ¿ya? Este es, como en matemáticas llaman el cero. El cero no es positivo ni es negativo, es cero, ¿no? Entonces, este piso, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Y es 5%. Esto lo estuvimos discutiendo con Gustavo cuando estaba vivo, Gustavo Rodríguez, y eso viene tenemos inflación entre 2 y 3%, tenemos devaluaciones con otras monedas, tenemos incremento del valor UFB. Si tomamos todos esos elementos, estamos hablando de que nuestro boliviano corriente pierde más o menos 5% de valor cada año, ¿ya? Esta es la razón. Entonces, eso quiere decir, y miren, rentabilidad nominal. Cuando dicen nominal, quiere decir sin mantenimiento de valor. Eso quiere decir nominal. Entonces, si tu dinero lo tienes ahora, pero el huevo costaba 80 centavos, ahora cuesta 1.20, 40 centavos ya has perdido. Listo, así, para hacerlo simple. Quiere decir que nuestro dinero pierde valor, ¿no? Claro, en los papeles, bonito está 100,000, 200,000, no sé, 500,000 bolivianos de ahorro, pero en la realidad cuando te lo devuelven el dinero, se ha devaluado. Ya no compras igual que hoy. Al próximo año ya no vas a comprar lo mismo con ese dinero, ¿me entiendes? Entonces, por eso nuestro piso es 5%. ¿Cómo nos ha ido estos años? Miren, el 2010 al 12, más o menos, ahí estamos, ahí arriba, ¿no? Estamos sobre el piso. Del 12 al 14 ya tenemos alguna caída, pero del 14 al 16 viene ya la caída abrupta, ya no nos hemos podido recuperar. Todo el periodo posterior, 2015 hasta nuestro 2023, estamos por debajo del piso, estamos perdiendo plata, ¿no? O sea, no es que queremos ahorrar, nos obligan a ahorrar y estamos metiendo plata todo el tiempo al sistema, pero en lugar de que nuestro dinerito crezca como racionalmente uno debería pensar, estamos por debajo, nuestro dinero se está devaluando. Tenemos apenas 2 picos ahí, muy pequeños, ¿no? Donde estamos por encima. Pero igual, ahí Gustavo decía, entonces, ¿cuánto debería ser nuestra rentabilidad mínima? Y dice 10%, 10% sobre el nominal. Díganme, viendo este gráfico, ¿algún año hemos estado con 10% de rentabilidad? No, ni uno. Miren, esta punta está más o menos al 9%. O sea, ¿por qué? Porque nuestra economía es pequeña, no somos un país industrial, no tenemos grandes posibilidades de inversión y nuestras inversiones, si metiéramos en algunos sectores dinámicos, saturaríamos. Se maneja demasiado dinero de los aportes. Bueno, parecen centavos, pero cada uno de ustedes está aportando 500, 1.000, 1.500 bolivianos, ¿sí? Sumen todo eso todos los meses y sumen todo eso en el país. Es una cantidad fabulosa, 24,000 millones de dólares. Eso se dice fácil, pero eso es casi en la mitad del PIB. O sea, son cifras que no se pueden invertir fácil y a eso la ley dice, no, como son fondos jubilatorios, tienen que tener AAA de seguridad, tienen que ser fondos garantizados. Dice. Y entonces, ¿dónde se invierte eso?
depósitos a plazo fijo. ¿Cuánto te pagan en eso? 1.82% año. Al año te pagan 1.82, 2%, 2.5%. En el mejor de los casos, algo más de 3%. Ahí está. No pueden invertir en valores de riesgo. Bueno, bien, ¿no? Además, nosotros le pagamos a la AFP, o le pagamos a la AFP, ahora a la gestora, 0,5 de nuestro total ganado. Cada mes le estamos pagando. Eran administradoras de nuestros fondos de pensión. Nos van a cuidar la plata, si podríamos pensar. ¿Qué pasó? Pasó fácil. Y ese banco recibió $1.200 millones de nuestros aportes y nadie cuidó esa plata. No solo esta gestora, pero la AFP no dijo nada. Y el superintendente de la ASFI salió por la ventana o por la alcantarilla, ahora está una señora a cargo, otra, y nadie dijo nada y no pasa nada en este país. Ese Banco Fácil les devolvió dineritos a estos que estaban reclamando, haciendo presiones, pero a la gran $1.200 millones, eso es una cifra infinita. Y no, claro, hay bancos que tienen mucha más de nuestra plata, el BIS, el Mercantil, etcétera. Tienen mucha más de nuestra plata y están ahí, pues están supuestamente están asegurados, tienen bajo riesgo, pero ya a partir del Banco Fácil no sé si creerles la verdad, no sabemos si eso es verdad plena, ¿no? Así está nuestra situación en términos de nuestro sistema, o sea, pasamos del sistema de pensiones al sistema financiero. En el sistema financiero deberían haber expertos que estén manejando, no lo hay, o los hay, pero no dicen nada, y por tanto nuestro dinero está a la suerte, podemos decir, no en manos de profesionales. Pasamos. Entonces, no hay solución, podemos decir, viendo este cuadro, de una rentabilidad mayor. 5 minutos, perfecto. Miren, me he buscado en el Código Penal y esto es lo que yo he encontrado. Apropiación indebida. Quiere decir que el gobierno se está adueñando de nuestros fondos de un valor ajeno y se está beneficiando el gobierno, el banco, el otrito, menos nosotros. Esto sería apropiación indebida. Algún abogado me dice, apropiación indebida, pero además agravada, porque nos cobran para administrárnoslos. O sea, es apropiación indebida agravada. Tienes tu casa, alguien te la está alquilando, a vos a veces te pagan para que cubra solo el agua y la luz, ellos se llevan la plata de tu alquiler y te dicen, sí, pero es tu casa. Cuando seas viejito te lo voy a devolver, pero te lo voy a devolver de a pedacitos, como para que te dure 110 años con 11 meses. Pasamos, por favor. Estamos. La gestora, miren, bonito, está poniendo límites ahí. Está hasta 10% de los fondos de valores, 60%, 5% para pequeños. Pero ¿qué dice acá? En valores emitidos por el Tesoro General de la Nación y el Banco Central no se aplican límites. El ratón se puede llevar todo el queso, eso quiere decir ahí. Así nomás es. Es decir, el TGN, si es que tiene déficit porque no tiene para pagar aguinaldo o por lo que sea, se lo puede llevar el queso, listo. Y esto es la resolución, o sea, es la resolución que permite el funcionamiento de la gestora. Estas son las reglas del juego de la gestora. Pasamos. Bueno, aquí tengo 3 aspectos que debemos trabajar. Mantenimiento de valor, creación de un aporte importante de la empresa, que no hay. Aporte efectivo del gobierno, que no hay. En el tema de cálculos deberíamos desechar por completo eso de los 110 años y 11 meses y hablar de 80, 85 años. Y si alguien sobrepasa esa edad, el gobierno, el Estado, debería hacerse cargo como se hace cargo de los militares. O sea, si en algo tiene que haber equidad, que por lo menos pasados los 85 años, el gobierno pague al jubilado y a los derechohabientes. Listo. Y con eso no nos van a castigar a todos nosotros que dice que vamos a vivir 110 años con 11 meses. Ahí el Estado podría cubrir, que es, bien lo dijo un colega, casi nadie llega a los 90 años y por tanto esa población es mínima en Bolivia y podría cubrir el Tesoro General de la Nación. Y en el manejo de fondos tenemos que hacer un ente autónomo, tipo universidad, donde se maneje por capacidad financiera, etcétera, y donde haya pues la APS
Está bien, la autoridad, fiscalización de pensiones y seguros, que fiscalice, pero no, que no meta las manos en nuestro dinero y que seamos nosotros quienes manejemos con idoneidad, más allá de los gobiernos. Es decir, el gobierno pasa, pero nosotros tenemos que hacer una seguridad de largo plazo que quede. Esto es muy importante. El gobierno hoy va a ser blanco, mañana va a ser amarillo, pasado va a ser rosado, etcétera, no sé, pero nuestra entidad tiene que tener largo plazo y ahí tenemos que pensar. Ahora nuestra dirigencia, lamentablemente, sobre todo la de la Central Obrera Boliviana, es muy ligada al gobierno y eso está mal, porque entonces no cuida los intereses de los trabajadores, sino está viendo las perspectivas políticas de intereses grupales y de personas, ¿no? Pasamos. Entonces, bueno, aquí hay unos requisitos, unas propuestas medio técnicas, pasamos. Y lo que les plantearíamos en la propuesta sería esto, ¿no? Volver al sistema de la capitalización colectiva, el sistema de reparto. Aquí una precisión. El sistema de reparto quebró, sí. ¿Por qué quebró? Dos razones. La hiperinflación de la UDP desestabilizó la economía a extremo, desvalorizó todo lo que teníamos ahorrado y lo remató un señor Dante Escobar y compañías. Y como había un proyecto privatizador, capitalizador, aprovecharon eso y nos metieron la ley de capitalización individual, con lo que liquidaron el peito. ¿Cuánto duró ese régimen? 40 años, de 1956 a 1997. ¿Cuánto está durando este régimen de capitalización individual? 25, 26 años, pero está haciendo aguas totalmente, nadie está conforme con las rentas que le están pagando ahora, con las pensiones que le pagan. En cambio, como decía mis abuelos, la gente se jubilaba con 80, 90, 100% de su líquido pagable de sus últimos periodos, ¿no? Ahora, alguien puede decir, sí, yo gano eso. Ni el 20%, algunos, 30% de lo que ganan de su... Entonces, su modificación es pues dramática, te sumen en la pobreza. Eso sería 50%. ¿Por qué? Porque necesitamos que 5 activos aporten para un pasivo y el 20% vendría por el Fondo Nacional Solidario. Hay que desinflar esos 24.000 millones de dólares en unos 20, 25 años, hay que irlos desinflando y hay que ir entregando ese dinero a los que han ido aportando, más entonces que no mejore sustancialmente las jubilaciones de los que ahora están jubilados y los que vengan hacia ese 70% y bajo un techo de 12.000 bolivianos. Bueno, no es óptimo, pero ya nos plantea. Ahora sí, vamos al cuadro final. Ahí estaría elaborado el cuadro con estas modificaciones. Miren, el monto era 720, estaba ofreciendo el gobierno. Esto rescata el principio de la ley 065, que no es la maravilla, pero este es el 70% del salario mínimo nacional, ¿sí? 1.653. ¿A quién le sirve esa plata? No tanto a los dependientes. Los gremiales, esos podrían volver a creer en este régimen si vamos por este lado. El mínimo nacional se pagaría a los 20 años, 2.362. Y de ahí vendrían las curvas mínimo máximo, los que ganan, los que aportan el salario mínimo nacional o un poco más, estarían en el límite mínimo, llegarían a 3.425 bolivianos en 35 años, y los que están arriba de ese monto con su referente salarial podrían llegar hasta 12.000 bolivianos. Esto sí sirve a quienes, bueno, médicos, pero en el sector fabril, en todos los sectores, hay gente que gana 10, 12.000, 15.000 bolivianos, o sea, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Entonces, beneficia a todos, podría generar un nivel aceptable, pero ¿qué quiere decir? Chao sistema financiero, nos van devolviendo la plata, esa plata tiene que ir entrando al sistema de manera racional y se tiene que ir distribuyendo a los que ya han aportado y tenemos que ir generando este régimen de reparto, ¿no? Es decir, un corte contable, pero donde vamos saneando esos 24.000 millones de dólares. Ese 24.000 millones de dólares es una burbuja financiera. Cualquier rato eso puede explotar por devaluaciones o por lo que sea y nos vamos a ir todos al tacho, ¿no? Entonces, ahí está la propuesta. Esto tenemos que debatir entre todos nosotros, pero, y ahí cierro la idea,
el gobierno nos ha rechazado este proyecto, que lo hemos hecho entre docentes, porque nuestra confederación de docentes nos convocó para este debate y nos ha rechazado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juntarnos todos los sectores, discutir este tema, ver, analizar, profundizar, etcétera, y armarnos con esto y plantear el debate y el logro de este objetivo. Esta sería la idea entonces para bajo este tema. Muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces con esto habríamos concluido la ronda de exposiciones de los sectores invitados. Ahora vamos a abrir el micrófono para poder dar la palabra a los que quieran intervenir. Y simplemente pedirles, por favor, que voy a ser muy estricta con el tiempo. Tienen de 3 a 5 minutos para poder compartir alguna idea, siempre en el marco del respeto, en el marco de respetar los principios de la seguridad social, ¿no? Que eso es lo que todos estamos acá en defensa de cómo podemos mejorar el sistema que tenemos y cómo poder impulsar un cambio y sobre todo unir los sectores, ¿no? Les pediría que, no sé si pueden pasar por acá, presentarse para la grabación también, ¿no? Ah, ya está bien, no, me dicen que está bien ahí. Sí, buenas noches. Mi nombre es Óscar Montaño, soy parte de la Federación de Docentes de acá, de San Simón. Me ha tocado participar en varias reuniones nacionales con autoridades y otras, donde se ha discutido a fondo estos puntos. Bueno, ¿qué podría decir en partes para un poquito ir aterrizando en las ideas generales? Son dos sistemas. Se ha hablado de volver al sistema de reparto. Hasta el 1 de enero de 1997 funcionaba un sistema de reparto. A partir de 1997, con la ley 1732, se crea el Fondo de Capitalización Individual, en el entendido de que eso va a solucionar los problemas de los aportantes, porque no se olviden que hay un fenómeno generalizado. En ese tiempo no lo fue, pero ahora actualmente en el país y en otros países está realmente muy grave la situación, porque la pirámide se ha invertido. Dicen que los jóvenes sostienen a los mayores con sus aportes, pero eso se ha volcado. En Europa la pirámide es al revés. Ahora los mayores son casi un 60-70%, y en el Japón hasta un 80%. No es esa todavía nuestra situación en Bolivia, pero va a ser cualquier momento. Por lo tanto, el sistema de reparto, en un criterio muy personal, y esto quiero acotarlo de manera enfática, muy personal, digamos, siempre va a tener esas dificultades. Primer punto. Segundo punto, cuando nosotros discutíamos con las autoridades en diversas situaciones, ellos niegan el hecho de que nosotros seamos dueños de nuestro dinero. Cuando la ley 1732 decía que era un dinero personal, cuenta individual, y si usted se fija en su reporte, ahí dice es una cuenta individual, son mis ahorros. Por eso mismo también le pagábamos antes a la AFP un 0,5% para que nos los maneje, nos los haga crecer y supuestamente alcance para pagarnos nuestra jubilación. Pero las autoridades enfáticamente también han negado que ese dinero sea nuestro. Nos ha dicho, el momento que ustedes aportan, ese dinero es del fondo, no es de ustedes. Otro punto que hemos reclamado ha sido la edad, o sea, los años hasta los cuales se toma como esperanza de vida. Otro punto que hemos reclamado también ha sido el hecho de que sea heredable el dinero que sobre. En este momento, si uno se muere
y sobra el dinero en su cuenta porque se calcula hasta 110 años y 11 meses, creo. Si sobra el dinero, le dan a tu esposa, si está viva, o a tus hijos menores a 25 años. Eso la hemos peleado también. Ahora, se habló de eso que decía aquí el colega, el hecho del mantenimiento de valor. Porque lo que yo he aportado hace 20 años, 10,000 bolivianos, digamos, en todo ese año, ahora esos 10,000 no son lo mismo, ahorita ya debe ser pues la mitad o menos, ¿no es cierto? Entonces hay parámetros importantes. Y yo quiero también aprovechar, y con las disculpas del caso, yo me he dedicado a estudiar un poco situaciones de otros países. ¿Ya? En España, por ejemplo, aparte del 10% que aporta el empleado, o sea, el cotizante, el Estado aporta otro tanto. La empresa aporta un 5%. Por lo tanto, ya no es solo un 10%, pues ya es 25%. Y eso ya un poco como que puede alcanzar a una renta más razonable. En Chile en este momento están discutiendo un 6% de aporte patronal, ¿no? Pero la mayoría de los casos son temas políticos, ideologizados. Ese 6% lo quieren distribuir como que nosotros manejamos la renta solidaria, digamos. Porque en este momento el trabajador aporta 10%, 1,71 que es otro fondo para riesgo común, y la empresa aporta un 3%. Vayamos cerrando la idea, por Sí, favor. sí, ya termino. 3%, pero ese 3% es solidario. Debería ser al fondo de capitalización individual. Probablemente he estado picoteando varias cosas, pero son cosas complementarias a lo que se ha dicho. Así que espero que sirva. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Medio. Bueno, muy buenas noches a todos los participantes. Yo quisiera más que preguntar, plantear soluciones, ¿no? Sobre la base que ha trabajado ya nuestro amigo Blanco cuando era presidente, Gustavo Rodríguez y ustedes mismos que han estado trabajando, sobre esa base planteo 3 soluciones que tenemos que profundizar. Número 1, creo que hay necesidad de trabajar una nueva ley de pensiones con su reglamentación. No puede ser que en la ley diga que vamos a vivir 110 años cuando el INE, cuando uno entra a datos del INE, dice claramente nuestra esperanza de vivir más o menos de los hombres es 68.5%, de las mujeres un poquito más, de los mineros alrededor de 50 o 55 años. ¿No ve? ¿Por qué no manejan ese dato? ¿Por qué maneja cuando tienen que dar doble aguinaldo, manejan los datos del INE? Es un tema, hay que trabajar nueva ley de pensiones con su reglamentación. Solución número 1. Sobre la base del trabajo que ya existe, no hay que inventar la pólvora. Solución número 2. Creo que hay que trabajar una nueva gestora social administrada por propios jubilados activos y pasivos. Cuando digo administrado por propios, no es que nosotros vamos a ir a administrar, sino se formará pues un director a nivel nacional, departamental, y licitaremos públicamente para que alguna empresa, digamos, empresa privada se haga cargo, nos proponga cómo va a administrar la cosa, ¿no es cierto? Para que no haya corrupción en este país. Tercero, no he escuchado a ninguno de los expositores y a ninguno de las instancias de jubilación que hay una ley 341 de control y participación y control social. En esa ley dice clarísimo, tenemos nosotros la potestad de hacer control y seguimiento a todas las empresas públicas, incluido la gestora. En el corto plazo tenemos que proponer eso, tenemos que empezar a hacer. Por eso es que no todas las leyes se aprueban, todos los decretos supremos para el funcionamiento de la gestora masista sigue funcionando.
porque no estamos diciendo absolutamente nada, no estamos haciendo un control y participación, control social. Y esa ley dice clarísimo, tenemos que hacer control social en todas las empresas públicas y ministerios públicos. Por favor, eso yo propongo esas tres cosas. Y finalmente, me gustaría que se forme una comisión con representantes técnicos de cada sector para ir trabajando estos temas. Habemos aquí en esta sala afuera gente individual que no necesariamente estamos afiliados a algún sector, pero queremos coadyuvar en trabajar estos temas de manera técnico-políticamente y podemos coadyuvar, ¿no? Mi persona está dispuesto para poder coadyuvar en este tema, está un poquito más o menos trabajando igual que el compañero, ha estado leyendo, investigando, igual, podemos coadyuvar, pero esa comisión, por lo menos con un representante de cada sector, podría ser interesante, porque cuando solo plantea un solo sector, el gobierno dice, hay un solo sector, se ríe de la noticia, ¿no ve? Cuando planteamos un representante de cada sector, pero un trabajo técnico-político, puede ser mucho más interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos tomando muy en cuenta sus propuestas. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Tal vez algún otro sector, algún otro comentario, alguna otra propuesta antes de despedirnos. Sí, acá, por favor. Gracias. Mi nombre es Roberto Fernández, soy docente de la Universidad Mayor de San Simón y hasta el año pasado estuve participando también de la Federación Universitaria Docente y también participé en algunas reuniones con la viceministra y el ministro de Economía y la viceministra de Pensiones en aquel entonces, que ahora, bueno, ha sido transferida, creo, a los bancos, ¿no? Y esto es lo interesante. A ver, nosotros firmamos un convenio con las AFPs privadas para el Fondo de Capitalización Individual, etcétera, con una ley, la ley de Sánchez de Lozada. Y de repente el 2010 viene la 065, sin consultarnos, nosotros, porque en la ley de Sánchez de Lozada se reconoce que el Fondo de Capitalización Individual es el que está aportando, el que está cotizando y el que está poniendo su dinero a ese Fondo de Capitalización Individual. Y es más, en esa misma ley dice que tiene mantenimiento de valor en función del dólar, ¿no? Hay 3 o 4 artículos en esa ley que recuerdo que la he leído bien y dice, ¿no?, mantenimiento en función del dólar. En la ley 065 no hay mantenimiento de valor. Es más, además nos dividen, porque a los que supuestamente ganamos bien, que dicen que somos los docentes universitarios, nos obligan a aportar ahora al Fondo Solidario, que no nos beneficia en nada. Y la jubilación, como ustedes ya bien lo han dicho, para un docente universitario con 25 o 30 años de servicio es una miseria, por eso nadie se quiere jubilar. Entonces, mi pregunta es a Federico, y le agradezco por su exposición. Primera cosa, si yo he firmado un contrato con una ley, la ley del 2010 debería aplicarse a los nuevos contribuyentes a partir del 2010, no a los que habíamos firmado un contrato con la ley anterior. Y eso debería ser objeto de inconstitucionalidad de un proceso jurídico, un juicio, por ejemplo. No sé yo que en cualquier país del mundo con una justicia imparcial, eso directamente se habría rechazado la nueva ley que nos engloba a todos como si estuviéramos empezando de cero, y no es así, ¿no? Si yo hago un contrato jurídico con un ente, no me pueden cambiar después con otra ley ese contrato jurídico. Tiene que ser aplicado con la ley con la que yo he firmado ese contrato jurídico. Entonces, ¿qué posibilidades existiría, Federico, de un juicio por ese lado? Sí se podría, obviamente con presión, movilización social. Y la otra es el tema del mantenimiento de valor, ¿no? Como habíamos planteado desde la Federación Universitaria Docente y la CUT, había planteado a las UFBs, por ejemplo, ¿no? A plantear para que no pierda pues su valor adquisitivo, porque nos pueden pagar hasta 1 millón de bolivianos de jubilación, pero no nos sirve para comprar maldita la cosa por la devaluación, por la inflación en los años que están sucediéndose, ¿no? Ha pasado así, en la época del UDP había que ir con una carretilla para comprar 2 cosas, con una carretilla de dinero. Entonces, ¿qué posibilidades existiría de eso? Has dicho que esta propuesta, que para mí es una propuesta interesante, mixta, bonita, interesante, o sea, pero les han rechazado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora de aquí en adelante? Esas serían mis preguntas, Federico, y gracias. Sí, con eso entonces nos vamos cerrando y llegando a algunos... Allá, una última intervención, por favor, y con eso ya cerramos
con las explicaciones de Federico y quizás tal vez explicar los próximos pasos que podríamos ir dando. Gracias. Lamentablemente llegué al final de todo el evento, pero creo que tengo algún conocimiento para dar alguna opinión, contribuir con algunas ideas. Lo que existe en este momento en el país y hace rato es un descontento, una disconformidad, un rechazo, lo que ustedes quieran, a la actual ley de pensiones, como seguramente también había con relación a la ley anterior, la 1732. Lo que está faltando es que alguien, la centralidad boliviana, no sé, centralice pues propuestas, ¿no? Se busca elaborar un proyecto de ley. Hay instituciones que tienen fondos como para contratar incluso especialistas que elaboren un proyecto de ley, ya sean nacionales o incluso extranjeros, pero no lo hacen. Hay instituciones que tenemos diversas ideas, se han mencionado aquí. Bueno, entonces puede ser un listado, ¿verdad? Pero al final tiene que hacerse un proyecto de ley, si no, no va a haber nueva ley. Y tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas fundamentales. ¿Queremos retornar al sistema de reparto? Ya, digamos que queremos. Pero tendremos que justificar, pues, técnicamente que eso va a ser sostenible. Sobre la experiencia del pasado, ¿por qué se hundió el anterior sistema? Por diversas razones. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar eso que ocurrió para que no vuelva a repetirse? Hay quienes, como ahora se escucha, no quisieran retornar al sistema de reparto. Cuando hablan de que es nuestro dinero, es individual, que se ha firmado un contrato, etcétera, están reclamando lo que la capitalización individual dice. O sea, cada uno debe ahorrar para su jubilación, ¿verdad? Y como es insuficiente, entonces decimos, bueno, el Estado también que aporte, los empresarios también que aporten, etcétera. Entonces estamos hablando, en último caso, de una combinación del sistema solidario con el sistema de capitalización individual, ¿verdad? Y tal vez hay quienes están de acuerdo con la gestora pública, no la rechazan, que siga funcionando seguramente, etcétera, ¿no? Entonces son diversos criterios. Entonces, si queremos nueva ley de pensiones, totalmente nueva, hay que elaborar el proyecto. Queremos una ley no nueva, sino que modifique las cosas fundamentales de la actual, hay que también elaborar el proyecto. ¿Y qué tiempo va a llevar eso? La elaboración. ¿Qué tiempo va a llegar conseguir que se apruebe el proyecto de ley en un parlamento que esté dispuesto a aprobar un proyecto de ley o reemplazar al actual con modificaciones sustanciales? Lleva tiempo, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta eso. Y entre tanto tenemos problemas inmediatos, como este asunto del proyecto de ley 395. Para los jubilados es urgente que se apruebe ese proyecto de ley, tal y como está, exceptuando el punto de obligar a jubilarse a los 65 años, ¿no? Pero quienes rechazan el conjunto del proyecto de ley nos perjudican a los jubilados. Entonces tendrían que aclarar que no se oponen a que se mejore la fracción solidaria, lo que está actualmente en el proyecto de ley. Y nosotros cuando exigimos que se apruebe de inmediato ese proyecto de ley, porque ya va un año de espera de que se haga ese cambio, aclaramos, decimos que no estamos pidiendo que se obligue a jubilarse a los 65 años, ¿no? Eso es una reforma inmediata, urgente. La otra reforma, la gran reforma de la nueva ley, nos lleva tiempo, es de corto plazo, de mediano plazo, ¿verdad? Que tenemos que encarar elaborando, reuniéndonos, etcétera, conclusionando criterios para que sea una sola fuerza nacional que obligue a la COP y al gobierno a abrir el debate, a empezar a debatir y a elaborar la nueva ley o los cambios de la actual ley. Gracias. Simplemente antes de pasar la palabra a Federico, quiero informarles que vamos a sistematizar estas ideas. Quisiéramos conformar esta mesa técnica, como se podría denominar, ya nos sugirieron eso también algunos sectores en las que puedan estar todos invitados y ver cómo podríamos aportar a este proceso, ¿no? Como han dicho, es algo a mediano y largo plazo, pero tenemos que tener como un documento, unos lineamientos comunes, ¿no? Que un poco respondan a todo el análisis que estamos haciendo.
Entonces, ese es nuestro objetivo, esperamos contribuir con eso, sistematizando, recogiendo los aportes de todos los sectores que están en defensa de la seguridad social, viendo las deficiencias y cómo superar estas limitaciones que tiene el sistema. Eso nada más, y les pedimos que no sea la primera vez que ya nos hemos conocido y que podamos seguir en contacto con todos los sectores que han participado y con otros también que han sido invitados y que no han podido venir. Les dejo ahora con Federico, entonces. Muchísimas gracias, Ale. Esto, empezando por lo último, ¿no? Esto de la 395, nosotros estamos totalmente de acuerdo con esos incrementos que son posibles del gobierno, etcétera. De ninguna manera aceptamos eso de los 65 años, eso queda claro. Es bueno que nosotros, los trabajadores, aclaremos la posición y ya pongamos las cosas en claro, ¿no? Están pretextando, al fondo, sobre ese tema que plantea nuestro compañero, es evidente que el gobierno es el que está dando vueltas a este tema, porque parece que el propio TGN está medio preocupado de usar ese dinero y no incrementarlo, porque eso iba a ir al bolsillo ya de los jubilados, y ese parece que es el tema. Y están hablando de cualquier cosa en el Parlamento, menos en la Asamblea Legislativa, menos de esto. Entonces, la presión ahí funciona, y creo que la claridad para decir, va esos montos a mayores, pero es a cero de 65 años no va, y espero que las organizaciones matrices, las centrales obreras, etcétera, se suben a este tema, porque los están dejando solos a los jubilados, los plantones, todo lo que he visto es solo jubilados, y eso está mal, porque todos vamos a llegar a la jubilación y todos somos trabajadores. Sobre el otro tema, este planteamiento indudablemente es un sistema mixto, ¿ya? Pero ya estamos viviendo en un sistema mixto, pero ¿qué cosa hemos aprendido? Esto es tal vez lo importante de todo esto. ¿Qué hemos aprendido? Capitalización individual no funciona. Es mío de mí no funciona. Son montos ridículos. Y se hacen cálculos, hemos hecho cálculos, son montos ridículos. Esto le ha lavado la cara al Fondo de Capitalización Individual. La 0,65 pone parámetros, digamos, más aceptables. A todos nos liga la pobreza, pero ya no son esos montos ridículos. Hasta ahora no está aportando el gobierno. Lo que está viendo, y ahí coincido plenamente con el colega, es un impuesto a los que ganan más de 13.000 para beneficiar a los que están ganando abajo, porque esto es impuesto. El aporte nacional solidario, ninguno de los que ganan 13.000 para arriba se van a beneficiar, pues porque alguien que gana 6.000, 7.000, 8.000, igual va a llegar al tope de 4.200. Entonces, este es un impuesto. Pero este impuesto es totalmente injusto porque solo está haciendo que paguen los asalariados. ¿Y qué de los empresarios? Hasta de los más chiquititos. ¿A quién me refiero? Por ejemplo, hay gente que tiene en el centro sus tiendas, $1,000, $2,000 cobran a las tiendas, tienen 4 tiendas, $8,000, $10,000 al mes, ¿qué es eso? 70,000 bolivianos, no aportan nada. Y esos que alquilan esas tiendas son salteñeros, son no sé qué, esos van a jubilarse y pueden jubilarse en este régimen. Entonces, miren, los liberan, el supuesto gobierno socialista los libera de impuestos a esto. Y estoy hablando de los pequeñitos. Hay gente gigantesca que gana 70,000, $100,000 mes en este país y no aporta nada para la jubilación. Entonces, y definitivamente son empresarios, quiere decir que tienen dependientes, deberían aportar para sus dependientes. Ahí tenemos que eso debería ser nacional. Segundo, ¿qué hemos aprendido? Entonces, ¿qué es el Fondo Solidario? En el fondo es reparto, pues, lo digamos claro, es reparto. O sea, agarran y diluyen, pero el problema es que los que tienen ingresos más altos no se están beneficiando en absoluto de ese sistema de reparto. Tenemos que lograr que eso pase. Entonces, segundo aspecto, que también hemos aprendido, pondremos límites. En el sistema de reparto, el que ganaba 40,000 bolivianos se podía ir a casita feliz con 40,000 bolivianos. No se olviden ustedes que en el sistema de reparto alguna gente se hacía nombrar jefe y hasta duplicaba su sueldo de los 2 últimos años y como jefe se jubilaba, ¿no? Había todo tipo de tráficos ahí. Entonces, ahora en esta propuesta que parece limitada, está un techo de 12,000 bolivianos, ¿no? Y se está hablando de 5 años de aporte, ya no de 2.
hubo un periodo en el reparto que hasta de un año de aportes ya a ese sueldo lo igualaban. Bueno, regularmente eran 2 años. Aquí se está diciendo 5 años. Para que no haya ya la viveza extrema, digamos, ¿no? De que, en el último año todo y yo he estado aportando ahí abajito, de pronto me he crecido y con eso me jubilo. Todo esto tenemos que regular. O sea, hemos aprendido muchísimo para mejorar esto. No es óptimo porque hay gente legítimamente, médicos, docentes, universidades, que somos colegas, pero como les digo, en el sector fabril, minero, que ganan pues 20, 25, sí, van a tener que bajarse a esto, ¿no? Estamos diciendo límite 12.000, pero ya no es el ridículo de 4.000, 5.000 bolivianos. Pienso que habría que trabajarlo, por lo menos hay que abrir la mente. Y en lo que decía el colega de hacer el juicio al gobierno para decir un ratito, ¿cuánto les hemos dado permiso de que ustedes ya con su 0,65 agarren nuestro dinero como si fuera suyo? La verdad que no hay eso. Es un manejo ilegal. Pero hubo por lo menos 2 o 3 procesos legales que la justicia boliviana los liquidó, ¿no? Los dejó fuera. Entonces, personas racional haría juicio, etcétera, pero creo que lo que debemos hacer es construir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya, a ver, devuélvanos nuestro dinero, lo manejaremos todos, ¿no? La gestora no puede ser estatal, no puede ser. Tiene que ser de los trabajadores, eso lo tengamos claro. ¿Cómo lo manejamos? Tiene que haber control social, por supuesto que todos los sectores, docentes, médicos, CIRMES, tienen que tener su control social. Esto no puede ser manejado arbitrariamente, unos cuantitos manejando la cosa, todos tenemos, pero tiene que haber un directorio muy profesional capaz de manejar con fondos, financiamiento, ver largos plazos, etcétera. Es decir, eso se tiene que construir en esta nueva ley. Para eso, la tarea fundamental que creo que le estamos haciendo en este momento es unificar sectores, ¿no? Esto es fundamental. Solitos los mineros, solitos los jubilados, solitos los docentes. No vamos a lograr absolutamente nada. Aquí es cuestión de discutir estos temas, llegar a un consenso, decir ya, nuestro proyecto es este, no es el que he presentado, sino este otro, mejor, listo. Cerramos y unificamos y luchamos. Esta es la salida, porque vamos a ir cada uno por nuestro sector, estamos perdidos, estamos totalmente fuera de contexto y vamos a fracasar. Lo hemos demostrado los docentes, hemos intentado, hemos dado elementos técnicos, etcétera, no les sirven al gobierno porque el tema es político, ¿no? Entonces hay que manejar con la unidad de los trabajadores. Ahí nos hablaba Alejandra de lo que es Flora Tristán. Trabajadores de todo el mundo unidos, dice, esa es la frase de Flora Tristán que la rescató Carlos Marx, ¿no? Entonces, creo que este mensaje es fuerte para todos nosotros, nos uniremos y lucharemos por nuestro futuro. Lamentablemente, los foros de jubilación son así, como que más pequeños, ¿no? Más pequeños. Estamos en médicos y todo, pero creo que estamos despertando conciencias. Entonces, a partir de eso, los que trabajaremos con nuestro sindicato, hablaremos con nuestra federación, hablaremos y trataremos de unificar criterios. Sería, digamos, la tarea inmediata a realizar, ¿no? Entonces, esto creo que podemos empezarlo a trabajar a través de una coordinadora, un mecanismo con Alejandra aquí en Cochabamba y nosotros en La Paz vamos a replicar este ejercicio, ¿ya? Muchísimas gracias entonces a todos ustedes, muy valiosos los aportes y vamos a seguir adelante en este trabajo.